crisis económica y también crisis de salud en la Argentina, y eso en dos sentidos. Los argentinos estamos en mayor riesgo, por ejemplo, de problemas cardiovasculares debido a la crisis en la que vivimos. ¿Y cómo impacta la crisis macroeconómica en las posibilidades de respuesta del sistema de salud a esos problemas, infartos, problemas cardiovasculares en general? De eso vamos a hablar hoy en la repregunta con un médico cardiólogo, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, Pablo Stussbach. Muchísimas gracias, Pablo, por estar hoy en la repregunta. Bueno, Pablo es también el director del Instituto Cardiovascular de San Isidro del Sanatorio Las Lomas. Un médico, bueno, de vastísima experiencia, con publicaciones de trabajos de investigación, también durante muchos años, formado en el Instituto, en la Fundación Favaloro. Pablo, primero quiero que nos enfoquemos en el tema de la salud cardiovascular de los argentinos. La Argentina vive en crisis constante, además ha atravesado una pandemia y ahora un cambio de gobierno en medio de una crisis económica muy preocupante. ¿Eso impacta en la demanda del sistema de salud, en los problemas que la gente tiene en temas cardiovasculares? Está descrito que sí. Ya en la crisis de 2001 hay una publicación que hizo justamente alguien de Fundación Favaloro, que trabajaba en el tema, donde sí hubo un incremento en la cantidad de eventos coronarios agudos. Eventos coronarios agudos son aquellos eventos que están asociados a que en forma inmediata o espontánea se rompe una placa de colesterol y se tapa una arteria. Eso sí hay una directa relación con esas crisis también. Por ejemplo, en los mundiales de fútbol, los partidos, aumenta eso. En el Mundial de Alemania hay un artículo muy publicado en una revista muy importante donde el aumento de emergencias cardiovasculares durante la semifinal o cuarto de final con Argentina y penales. Está publicado en una revista de primer nivel. Es decir, las situaciones de estrés agudo o permanente o un poco más crónico como está pasando, influyen en la salud definitivamente. Sí, sí, sí. Los infartos de miocardio, los problemas cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y en la Argentina también. Las causas, sí. ¿Cuál es la diferencia con sociedades que viven llevan un mejor pasar económico, tienen una estabilidad política mayor, países vecinos que no están sometidos a esta crisis puntual económica de la Argentina? Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es la información. La información en Argentina no es de las mejores que podamos tener en registros. Pero sí te puedo decir que claramente los que más sufren esta crisis son los segmentos socioeconómicos medios y bajos, y te diría los bajos. Y ahí es donde está gran parte del problema, porque son los menos controlados, los menos educados, y donde hoy tienen una epidemia terrible, que es una de las epidemias del mundo, que es la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Son tres cosas que van juntas. Si vos vas a una sala de espera de lugares, sobre todo donde se atiende gente de un segmento social bajo, lo ves en una simple foto de la sala de espera. Vas a ver sobrepeso en gente joven, claro, diabetes, hipertensión, y esa es la gente más expuesta. Vientres abultados. Totalmente, sí. Esa es la gente más expuesta hoy a tener un evento coronario, porque el diabético, gran parte de su mortalidad va a pasar por lo cardiovascular. Y hoy es un problemón el control en esos segmentos sociales, porque no hay una estrategia de educación de la alimentación, obviamente de acceso a alimentación saludable. Eso te iba a plantear, aunque hubiera información y voluntad de control, si no hay recursos para comprar los alimentos adecuados. Adecuados, claro, no hay. Y ese es parte del gran problema. Y obviamente si eso le sumas hoy esta crisis económica y política, que podemos decir, la gente está angustiada, y vos lo ves, escuchás en el consultorio. Nosotros, los médicos, estamos muy angustiados por esta situación porque el sistema vemos que se está desarmando. Sería una correlación directa, obviamente, y el bienestar psicológico muchas veces se asocia a mejor salud cardiovascular. La gente está más educada, puede acceder a esos alimentos, puede hoy tener tiempo para hacer actividad física. La actividad física es hoy para nosotros es una medicación más y tan eficaz como muchos medicamentos, está claramente demostrado. Tener tiempo para eso, estar educado para eso. Es todo una cuestión que también le agregas obviamente la estabilidad económica y suma una mejor calidad de vida. Quizás tengan otros problemas que yo. Los países nórdicos tienen una tasa de suicidio alta, de adicciones a alcoholemia alta,
pero nosotros en los cardiovascular estamos mal y vamos a ir peor en función de esto que te estoy comentando, que uno lo ve cuando va a esos lugares. ¿Cuáles son las tasas de incidencia, la cantidad de muertes por año, la tasa de incidencia? ¿Cómo se ha comportado eso en los últimos años? Argentina, en algunas cosas específicamente, por eso digo, es muy difícil los registros. Nosotros tenemos registros que hacemos nosotros la sociedad, que son registros voluntarios, que muchas veces no son una fotografía de la realidad. Es esta idea de que hay mala estadística en ese sentido. No tenemos una muy buena estadística en ese sentido y la que tenemos es de sociedades científicas con acción voluntaria. Yo te diría que hay estrategias. ¿Qué sabemos? Los factores de riesgos. Por lo menos se sabe que el 50-60% de los pacientes, por lo menos, depende de dónde agarres, hipertensos, no están controlados. Si yo te digo a un lugar donde vamos con una ONG, en la mitad del interior, donde hay muy poca atención médica, te diría que el 70% de los hipertensos no tienen la hipertensión controlada y no pueden tomar la medicación, no la toman o no tienen continuidad. Claro. Por eso es heterogéneo en función de los segmentos sociales que te diga. Pero, por ejemplo, un registro reciente de la Sociedad Argentina de Cardiología, que lo venimos haciendo desde el año 87, nosotros medimos cómo eleva el infarto, podemos decir que en algunas cosas hemos bajado un poco la mortalidad del infarto, pero sigue habiendo problemas porque creemos que hay un montón de gente que no llega a tiempo al infarto. Porque, mueren antes. claro, llegan tarde. El Llegan infarto tarde. tiene, por ejemplo, un periodo de oro que son las primeras 3 horas de que te empieza a doler el pecho y te podemos abrir la arteria. Esas 3 horas de oro son clave. Se ha intentado trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Hay también una red donde el que tiene el dolor lo llevas lo más rápido posible a un lugar y se lo tratas de abrir, si es posible, con medio de un cateterismo. Por eso la crisis de los insumos de contraste, Ahora vamos a hablar de eso, sí. que ponía en riesgo esa estrategia. Bueno, esa estrategia es buenísima, pero necesitas una red de ambulancia que lo lleve rápido, que estén desplegando y le van a la arteria. En Argentina eso algo se ha mejorado, se han armado algunas redes en algunos lugares del interior, gracias sobre todo al trabajo de las sociedades científicas, pero en general no tenemos datos precisos, sino tenemos pequeñas fotografías de escenarios que pueden decir en esa POCHI la mortalidad del infarto respecto a los últimos 15 años bajó, es verdad, mejoró. En otros países bajó, ¿no? Viene descendiendo. Sí. Yo había leído información que estaba descendiendo en general, pero en Argentina estaba estancada. Nosotros lo que tenemos, por eso te digo, lo que claramente tenemos mucho más herramientas para tratar el infarto que antes. Sí. Y una de Esto esas, es stent, bypass, medicación. probablemente la angioplastia, Sí. y si no, infundir una medicación que se llama frenolíticos en el momento adecuado, que son las primeras 2 horas. En las primeras 2 horas, si aplicás los dos, bajás la mortalidad en casi una manera similar. El problema del frenolítico tiene más problemas después. Tenés que sí así Eso es hacer un remedio. Es una medicación que te diluye la sangre, que lamentablemente no está en todos lados, no están todos los médicos preparados para ponerla. Hay sistemas preparados en distintos lugares, Estados Unidos, Europa, donde están entrenados para poner esa droga. Si no llegan, es algo más sofisticado. si no llegas a la sala de hemodinamia en 3 horas, lo mejor es poner eso y después derivarlo para después seguir. Sí. Hay toda una ingeniería del infarto en el mundo y sí hay acciones globales que han ido mejorando esto. Pero en Argentina tenemos esa no información precisa y si vos analizás por segmentos sociales, en algunos lugares los números no parecerían ser muchas veces los números que nosotros registramos en centros académicos de médicos que lo registran, los cargamos en una base de datos y después lo analizamos. Entonces esa información tiene una parcialidad y no es como dicen los americanos, la realidad, el mundo real, sino el mundo de centros académicos. Justamente acabamos de tener una reunión en American Heart, que vengo justo de ahí, y el American Heart es una institución importante y estuvimos hablando si nos pueden ayudar a financiar esos registros, porque hacerlo voluntario es una cosa, pero obtener sistemas de control, todo puede ayudar desde las sociedades científicas y bueno, estamos en esa negociación que podría ayudar al menos a las sociedades científicas a trabajar mejor, pero estamos en vemos. Pablo, un dato muy más del orden de lo excepcional. Hubo mucha discusión sobre los efectos colaterales de la vacuna del COVID y el exceso de mortalidad. Cada tanto salen noticias de personas relativamente jóvenes o adolescentes, inclusive, que tienen muerte súbita. La sensación de parte del público, de la conversación en las redes sociales, es que eso se da mucho más que antes. No sabemos si es porque se divulga más o porque efectivamente los cardiólogos están registrando algo de eso. Hay algunos papers que empiezan a mostrar alguna inquietud sobre ese tema. El tema de la vacunación del COVID sí hubo efectos ya descritos ya con la primera, la AstraZeneca, de efectos aterostrombóticos, de efectos protrombóticos que generaba la vacuna. Y hay registros
de casos, de eventos, donde la explicación es la vacuna. Ujú. Es decir, no hay otro evento que lo pueda explicar y a veces hay cuestiones que llaman inferencias causales. Inferencias causales, sí, puede estar asociado, pero también pueden ser otras cosas las que Claro. estén asociadas. Entonces es muy difícil decir 100%. Sí hubo una tendencia a eventos aterotrombóticos en algunas vacunas en particular, pero no solamente es la de RNA, modificación de RNA, sino también hubo, como la AstraZeneca, que era otra tecnología descripta. Yo te diría que hoy es difícil decir que tenemos más infarto porque la gente se vacunó. A esta altura de la pandemia, no hay dudas que la vacuna ayudó y a los países que tuvieron estrategias de vacunación agresivas les fue mejor a los que tuvieron malas estrategias de vacunación. Y todas las vacunas tienen sus efectos colaterales, pero nosotros analizamos la eficacia, y la eficacia tiene que ver qué te prevengo y qué te puedo dar, y sigue siendo positiva, por eso las recomendaciones siguen siendo hacia vacunar y vacunar agresivamente. Si tenemos que decir los efectos adversos que tiene tomar aspirina, nada más, o el consumo de ibuprofeno, el consumo libremente de la gente, o de benzodiazepinas, y los efectos creo que son muchas veces peores que los efectos que tienen estas vacunas que han salvado un montón de vidas. Bien. Pablo, vayamos a esta crisis del sistema de salud que dijiste se está desarmando, ¿no? Tiene que ver con la brecha entre importaciones e exportaciones, el tipo de cambio y esa cuestión macroeconómica que afecta directamente a los insumos importados. No, eso es una de las variables de la cuestión. El sistema de salud nuestro tiene serios problemas en la financiación, porque está fragmentada la financiación. Tenés lo privado y lo público. Lo privado incluye obras sociales gremiales también, ¿no? Y lo público, los hospitales públicos por su lado. Obviamente, el sistema privado, el que vos conocés como Prepague, mutuales, asociaciones de profesionales, está en una seria crisis de financiamiento. Lo vemos nosotros porque hablamos con ellos y hemos tenido reuniones interesantes con los financiadores para explicar qué pasa con lo que estamos haciendo, con el futuro de la medicina, con el presente de la medicina y qué pasa del lado de la financiación. Hay un problema de financiamiento claramente y más en un contexto inflacionario es un problema, pero si a eso le sumás que en verdad los costos del sistema de salud en todo el mundo vienen aumentando porque hoy usamos más drogas, usamos drogas más caras, dispositivos más caros, la inflación... La expectativa de vida se prolonga de manera que también hay mayor demanda. Exacto, gastás más en salud. Todos los países están... El gran problema de los países es cuánto están gastando en salud. Entonces, es parecido al problema de las jubilaciones, ¿no? Algo parecido, claro. ponelo ahí también, pero en el caso de la medicina se complicó más con este contexto inflacionario. Hubo controles de precios para el sistema de salud, privado sobre todo, y eso hay un desfasaje importante. Si vos analizás hoy el índice de precio del consumidor, los convenios colectivos que se pagan en la salud no están tan lejos. Si bien los enfermeros, los técnicos no están bien pagos, pero vos analizás cuánto hubo de incremento, por ejemplo, en tu seguro de salud, sí. o como dicen acá en Argentina, decimos prepaga, sí. hay un desfasaje importante. Entre eso y el aumento salarial, decís. Y el costo de la inflación. Pero si vos haces inflación del sistema de salud, está por así arriba del IPS que medimos acá. Porque los insumos importados, las drogas, van aumentando, aparecieron drogas nuevas, claro, que son sumamente útiles, salen muy caras. Y lamentablemente en el sector médico, en los profesionales médicos, donde hubo el gran ajuste, lamentablemente. Y eso está influyendo en muchísimas cosas que es la que nos preocupa muchísimo. ¿Hay crisis de salud en los médicos? ¿Aumentó los infartos o la depresión en la profesión? Mirá, hicimos una encuesta medida con un test de burnout, ¿viste? Del concepto eso de quemado. Sí. En el mundo es 35%, inclusive en Estados Unidos creció después de la pandemia. Nosotros nos dio 70%, 73%. Pero hay una encuesta mucho peor. Hay una encuesta nosotros tenemos una sociedad de residentes de cardiología, es decir, nosotros sí, la cardiología, no nosotros, y el 85% de residentes estaban dispuestos a emigrar del país una vez terminada la residencia, y eso es lo que estás viendo. Estás viendo que los chicos jóvenes no ven proyecto en el sistema de salud nuestro, como está, y el estado que está, y cómo viene decayendo, y ven sí proyectos en lugares de otros lugares del mundo. Hay gente que tenemos chicos brillantes que los invitamos, ahora hicimos un congreso, invitamos a varios a que vengan acá, en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Inglaterra. Te diría que muchos y gente muy formada latinoamericana volvió a sus países de origen de Latinoamérica. Y
excelentes profesionales, compañeros míos, que se volvieron a Ecuador a trabajar porque les iba mejor en ese escenario que en el nuestro en los últimos años. Pablo, la descripción de este escenario que estás haciendo es crítica por varios frentes. Quiero ir precisando cada uno de ellos. En relación a los insumos está esta cuestión económica y el impacto de la inflación o del dólar, del tipo de cambio. Sí, el tema de la falta de dólares, sí. ¿Cómo en estos planes de salud que describías que están pensando para prevenir, intervenir rápidamente ante un evento de una cardiopatía, un infarto? Se habló mucho de la reutilización de los insumos. ¿En qué situación está hoy el sistema de salud? ¿Qué cosas son las que se reutilizan y hasta cuánto se pueden reutilizar y qué riesgos se corren haciendo eso? Sí, hay un sobreuso de dispositivos de reutilizar, es decir, de catéter, etcétera, de un poquito más de lo permitido, porque no hay manera de comprarlo. Los costos hoy, hay una inflación por arriba de los insumos pavorosa. Nosotros tuvimos una reunión con la Secretaría de Comercio, donde estaban todos los proveedores, estábamos las sociedades médicas y estaba la Secretaría, y realmente uno veía, había aumentos muy desproporcionados, cada uno tiene sus razones. Después, ¿Cuánto es desproporcionado? Hasta 200%. ¿En qué término, en qué plazo? No, de una compra a otra. Es decir, ¿y cuánto pasa entre una compra y otra? ¿Cuánto tiempo pasa? Y depende el convenio que tenga el sanador. Es muy heterogéneo. O sea, es que yo hablaba con amigos, me preguntaron otro día el costo de un stent. Y tenés stent hoy de $1.000 o menos $1.000 a 2.500, 3.000, dependiendo del tipo de stent. Claro, la complejidad. Es muy heterogéneo, es muy difícil. Mirá, justo ayer tuve un Zoom porque estamos mandando a la Secretaría de Comercio, después de esa reunión, todos los insumos que están faltando. En cirugía cardiovascular, por ejemplo, prótesis, suturas, algún tipo de catéter. En hemodinamia faltaba contraste, el contraste sigue faltando, porque no estamos tan mal porque veníamos en caída y ahora estamos en una meseta. Es decir, está entrando más contraste. Contraste es el líquido, contraste. El líquido usamos para el infarto, sobre todo. Pero es heterogéneo en el interior. Recién escribía uno del interior que ellos siguen estando preocupados. Pablo, eso para... Es muy heterogéneo. Porque se distingue entre, bueno, las operaciones programables y programadas se frenaron por esta falta de insumos y pueden estar en riesgo las emergencias y las urgencias. Ahora, hay un momento en que lo programable se vuelve urgente. Sí. Bueno, también en eso hay un delay de los procesos programados, ya sea por falta de insumos, por exceso de pacientes a cada sistema, pero existe y estamos preocupados, sí, estamos preocupados. Realmente estamos preocupados porque el problema es global, ¿no? Es decir, no tenés el suficiente recurso humano para sostener un volumen X de procedimientos. Tenemos un problema, claramente, se nos ha ido mucha gente joven y muy capacitada. Hay un rango de edad entre 40 y 35 que se fue. Se fue con mejores oportunidades en el exterior. Y eso lo sentimos los servicios. Servicios importantes, siempre hablando, no solamente nosotros. Y eso es una de las grandes preocupaciones, porque vos los insumos, pongamos que la economía se resuelve, el tema del déficit de dólar, eso se arregla rapidísimo. Pero un médico te lleva... Pones una orden de compra y llega. Un médico te lleva 6 años de facultad, ahora la bajaron a 5. La residencia es un entrenamiento intensivo de 4 años, que hoy cada vez menos chicos quieren hacerlo, someterse a eso, nos sometimos todos, mi generación, y después vos haces una post-especialización en lo que sea, imágenes, cateterismo, arritmias, etc. 13 años de formación. 13 años para llegar probablemente a los 32, 33 años en una situación económica sin proyección. ¿Cuánto es un médico de esa edad con esa formación? ¿Cuánto cobra un cardiólogo? Que recién empieza, que recién puede entrar a la carrera a ejercer su profesión. Entre 250.000 pesos, 400.000 pesos. Es un problema. 500.000 pesos con suerte, algún escenario. Pero no, vos comparás, esos chicos hablan con colegas de la misma trayectoria que eligieron otras profesiones, el esfuerzo fue muchísimo menor. Está estudiado que nosotros estudiamos más que el resto. De todas las carreras saben que los médicos somos lo que estudiamos por lo menos 2-3 horas más promedio que el resto, en todo en lo que es la evolución. Pero ves las proyecciones. Un abogado puede salir más o menos enseguida, un ingeniero, un arquitecto. Nosotros, realmente, para salir a la cancha y no hacer macana, porque las macanas nuestras se pagan en
costos de vida. Y sobre en todo, esa área tan delicada. y no te digo Sí, sí. cardiología, Claro, que es claro. estricta. Pablo, Esto es un tema. déjame tener una pregunta. Hiciste esta observación que con los insumos, esta reutilización de catéteres y otras insumos por encima de lo permitido, estaba yendo por encima de lo permitido. Eso si uno imagina un avión que tiene que despegar y llevar Sí. gente a bordo, que se estén corriendo esas medidas de seguridad, es gravísimo. ¿Cuán grave es para...? Yo creo que son todos nosotros somos gente y hablamos, sabemos que hay un margen. margen. Ujú. Se revisan, pero Es no sea ideal. impecable, Pero no claro. es uno de los problemas. Volvamos al tema de la formación. La Universidad de La Plata, la Facultad de Medicina, tiene, en este año lectivo 2023 ingresaron 4.700 estudiantes. La mitad de esos estudiantes son extranjeros, de América Latina. De esos, la mitad, de los 2.000 y pico extranjeros, la mitad son ecuatorianos. Por otro lado, la provincia de Buenos Aires, cuando toma residentes, les exige la ciudadanía. Entonces, hay algo ahí que están formando, la mitad de los estudiantes que ingresan son extranjeros, el sistema de salud les exige ciudadanía, por ahí hay médicos que no van a hacer el proceso de ciudadanía. ¿Eso también es un cuello de botella que está autogenerando el sistema? Mirá, ¿Podrían esos médicos extranjeros quedarse a ejercer? Sí, se podrían, muchos se van. Claro. Y incluso los que se quedan y hacen la residencia también se están volviendo a sus países. No está pasando eso. A mí me agarró el primer ciclo básico. Hasta ese momento entraba muy poca gente a la Facultad de Medicina, Claro. como cualquier lugar del mundo. En Alemania es muy difícil entrar a medicina, es uno de los exámenes más difíciles. Ni te cuento en China, hay una historia del examen de residencia de China que es terrible. Habitualmente va la gente porque hay que estudiar mucho, hay que ser muy dedicado. Entonces, hoy eso ha cambiado. Probablemente el mejor no va a elegir medicina y el mejor va por rendimiento intelectual, capacidad, formación. Hay todo un desbalance que antes, yo me acuerdo que nos matábamos por entrar a la Facultad de Medicina. Después, bueno, fue el ciclo básico, el filtro estaba a lo largo de la carrera, en el segundo año. Sí, el desgranamiento, la gente va abandonando. Te iban metiendo el filtro ahí, cada vez más exigencia, y entrar a la residencia era el objetivo de todos. Si no entrabas a la residencia, sabías que jugabas en la B o en la C. Tenías un elemento menos para competir. Pero no hacer la residencia era imposible, era no aceptar, era no aceptable para la generación. ¿Pero hay cardiólogos que no hacen la residencia? Hay muchos médicos que hacen la residencia, hacen concurrencias o hacen cursos que te habilitan, pero la residencia no ha bajado y es una cosa que me preocupa, porque el método de mejor formación creemos nosotros que es la residencia. Hay otros métodos también, pero el de residencia es que siempre las sociedades científicas hemos tratado de estimular como forma de formarse, por eso te crea un pensamiento científico, de ordenar desde el conocimiento a la investigación, el recolectar datos para poder entender lo que pasa. Las rondas, ¿no? Que son tan importantes. Cómo tratar a un paciente, las alternativas, los algoritmos, después las guías que escribimos para ver cómo... Porque la medicina no es, a mi experiencia no existe más. Existe la experiencia, pero es lo que está escrito y fundamentado. La innovación, ¿no? Porque es un campo. Entonces eso lleva mucho tiempo. Entonces nosotros creemos que hayan caído los puestos de residencia y residencia no hayan cubierto. La CONAREC, el Consejo de Residentes en Cardiología. Cardiología. Es el nuestro de cardiología. Bueno, ese son 900 cardiólogos. Claro, eso es. No, yo pensé en todas las residencias. No, de cardiología. No, cardiología había 952 en 2022. Sí. Yo pensé que hablabas de todo. No, cardiología es más o menos 1000, pero 1200. Sí, alcanza. Si distribuís bien, alcanza. Sí. 1200 alcanza. El problema es que no se cubrieron todos los puestos. A mí porque me preocupa pediatría. Pediatría, que es fundamental porque es lo que va a prevenir un montón de enfermedades, no se pudo llenar. Sí. Pablo, en la formación, en la carrera universitaria, está también un tema de si entran tantos, mucho más que antes, los insumos y la infraestructura de esas carreras donde se necesita tanta práctica, ¿creció acompasadamente con la demanda de nuevos estudiantes? ¿Ese crecimiento? Yo te voy a decir lo que yo viví cuando fue el ciclo básico. En el ciclo básico fue un problema los primeros 2 años porque de un sistema que estaba preparado, muy reactivo, que estaba en ingreso electivo, fue problemático. En la mesa de histología no estabas el tiempo que querías arriba de... Estamos hablando de la Universidad de Buenos Aires. Sí, yo soy de lo público en mi formación y estoy orgulloso. Pero fue difícil para todos los tipos en ese momento. Lo que sí pasó es que hubo cada vez más facultades privadas de medicina en los últimos 15, 20 años. Y eso es un síntoma de algo. ¿De qué?
y de alguna cuestión no estaba satisfecha y empezaron a aparecer facultades de Claro. medicina por muchos lugares que no estaban. Cuando yo estudié medicina estaba la de El Salvador nada más Claro. y nadie más, creo. Sí, la Universidad de El Salvador es la opción y ahora tenés 10 opciones más o Sí, menos. sí, sí. Decías que no estás seguro que los más talentosos o los que tengan más motivación para estudiar y formarse estén entrando a medicina. Hay una gran preocupación por la calidad del sistema educativo en la primaria y en la secundaria. ¿Crees que también la baja calidad de aprendizaje con las que salen los chicos de los secundarios puede estar afectando la calidad de los médicos que se están formando? Y todo influye. Mira, yo viví en el interior y vine a la facultad. Los de Nacional Buenos Aires y los del Pellegrini y por ejemplo los del Hort jugaban otra liga. Te dabas cuenta que la calidad de la enseñanza que hubo previa influía. Claro. Y uno tuvo que readaptarse, hacer un esfuerzo terrible para igualarlos ese primer año y medio. Claro. Pero había diferencias de algunos colegios. Entonces yo de esa experiencia sí, y está escrito también, obviamente, la solvencia de la formación previa a la universidad va a influir en el rendimiento. Sí, 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 sí. Te hablo de la experiencia, que sabíamos todo, y de lo que está escrito. Entonces, aquí es clave la formación en las etapas más básicas de educación. Quizás podemos decir si es bueno tanto enciclopedismo como teníamos nosotros. Yo creo que en alguna medida servía, porque la memoria hay que estimularla. Y también, obviamente, el conocimiento práctico, analítico, de preguntar, de cuestionarse, también es buenísimo. Pero sí, yo creo que todo tiene una relación en general, en todos los aspectos de lo que nos pasa. Porque la medicina, obviamente, que es una ciencia muy delicada. Ahora, lo interesante, como pregunta final, Pablo, señalabas que hay muchos graduados de medicina que se han convertido en cardiólogos, jóvenes cardiólogos, que se fueron al exterior para, tentados por mejores ofertas laborales o para seguir formándose. Es decir, que la formación que le está dando la Argentina en términos de carreras de medicina y de cardiología es buena como para competir globalmente, pero no está siendo aprovechada en la Argentina. Probablemente. Las residencias nuestras son muy buenas todavía, pero con un esfuerzo terrible. El problema es después de la residencia, cómo te proyectás y cómo terminás la residencia. Es decir, porque vos ponerle que terminás tu formación a 30, 31 años, económicamente hoy, la verdad que no puede el sistema, porque Claro. el sistema no tiene el financiamiento que necesite, darle lo que necesitas. Entonces, muy común es, lo que hacen muchos terminan los primeros 4 años de residencia, así el post-fellow afuera. Claro. Voy a hacer imágenes, voy a hacer hemodinamia, voy a hacer arritmias. Y ya no vuelven, la mayoría no vuelven. Muchos no vuelven, la mayoría no vuelven. Antes algunos volvían, hoy no lo ves. Yo hablo con algunos, se nos fueron a Canadá, a España, ahí, Sí, no, sí. y me los cruzo cuando uno viaja a las reuniones científicas y no hay proyecto de que vuelvan. Bueno, nos quedamos con esa conclusión. Lo de los insumos eventualmente se podría resolver, pero el tema de la formación de recursos que lleva 13 años no se resuelve mágicamente de un día para el otro. Preocupante realmente. Muchísimas gracias, Pablo. Fue Pablo Stuttbach, difícil, Pablo Stuttbach en La Repregunta. Gracias.